Vamos a hacer una bisagra. la cabeza, por lo menos la cabeza de la bisagra. Vamos a hablar de... Espera las costillas. Sí, estamos 15. Ah, bueno, sí, se me pasa. Manda de España. Ya, malo. Bien, bien. Pues te cuesta hacer igual 3/4 de hora, pero luego igual puede durar 3 generaciones. Un poco adelantado la cabeza. Lanza. Cuando empiezas a leer escrituras del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no? Entonces, pues bueno, vas en una misma casa y luego puedes compararlas con otras, pues vas descubriendo aspectos diferentes, ¿no? En concreto, en el caso de Goicoechea, ese es el testamento de Miguel de Larrañaga, del siglo XVI, y él dice que ha, literalmente dice, y declaró también que él ha sido hombre de mundo y la mayor parte de su hacienda la ha ganado fuera de estas tierras, con mucho afán y trabajo y peligro, ¿no? Sabemos que él era cirujano y la interpretación que hacen los historiadores es que andaría en Indias o andaría... Entonces, cuando él hace la obra en Goicoechea en 1552, lo primero que llama la atención es la ventana que hay aquí. Esa ventana que está ahí de lado está por detrás toda forrada de hierro. Él en la casa lo primero que hizo fue hacer una parte de piedra y ponerle una puerta contra fuego, ¿no? De modo que si prendía la casa, ¿no? Pues no iba a pasar el fuego al otro lado, ¿no? Y como esa ventana que es esta, por la parte de atrás está toda forrada de... Si os acercáis lo veis, está toda forrada de chapa, hierro, ¿no? hierro. De chapa, ¿no? Y claro, luego además en Goicoechea, ¿qué ocurrió? Que Miguel de Larrañaga y su mujer, Gracia de Goicoechea, todos sus bienes los dejaron, digamos, de un modo para apoyar a la familia futura, ¿no? Entonces, Miguel de Larrañaga cogió y hizo una inversión en el banco, que era la iglesia, en aquella época, para que cada año rentase, y de todas esas rentas, 100 ducados a la hija, a la parienta de la casa, a la joven que se quisiera casar. O sea, como una ayuda a cualquier mujer descendiente de la casa. Se le llama capellanía para las jóvenes casaderas, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué la chapa tiene esta anchura? Todo tiene unas razones, ¿no? Pero luego también pues me recuerda, en Goicoechea también hubo un rector y me recuerda las llaves, ¿no? Las 3 llaves, ¿no? Las 3 llaves que tenía también el rector en su digamos, cucha, ¿no? Donde se guardaban en principio los documentos después de conflictos y más conflictos, de que desaparecen pergaminos importantísimos, ¿no? Derechos, que desaparece dinero, ¿no? Entonces llegan a la conclusión de que tienen que tener 3, ¿no? El tema es que la función que tiene es como de caja fuerte, ¿no? Y en Goicoechea también hubo un rector, Miguel Alcelus, que él también pues usó estas arcas de 3 llaves, ¿no? Es como un monográfico, el arca de 3 llaves. ¿Por qué se llega a 3 llaves? ¿Por qué se llegaría a 3 llaves? Para repartir, igual cada uno tenía 3 personas a la vez. Muy bien. ¿Y quién serían esas 3 personas? Los que custodiaban, ¿no? Eso es. Uno sería los más... el rector, sería uno, ¿no? El rector. Otro, Sí. el alcalde, ¿no? Es como la firma conjunta, para que ninguno pueda hacer por su cuenta, ¿no? Exactamente. Básicamente es que eso indica que la corrupción ha existido siempre, que si le dejas una llave solo a uno, es corrompible. Si Además, son las 2 llaves también. eran más que eso, Ya unas 3 llaves igual. volandonas. Sí. Y entonces, bueno... Y si son 3 es más fácil corromper 2, pero no el tercero, ¿no? Sí. Siempre 3 es más difícil, porque poner de acuerdo a 2 es fácil, pero a 3 ya es más complicado. Sí. El tema es que, bueno, aquí igualmente, como en todo testamento, vienen también los bienes de Miguel Larrañaga, vienen sus ropas, etcétera, ¿no?
Pero en lo que corresponde a la casa, pues siempre se suele hablar de piedra, madera y hierro, ¿no? Sí, Cuando sí, se hace sí, la sí, valoración sí. de la casa, ¿no? Entonces, al entrar aquí y viendo que arriba, ahora vamos a ver la foto, ¿no? Pues yo me fui a la ventana que se abre, ¿no? Esta es la ventana que se abre, que tiene unas bisagras concretas. Esta sería la bisagra. Esta sería la bisagra. La bisagra que tiene la ventana. Entonces, resulta llamativo, ¿no? Que hagan este tipo de bisagra que sería redonda con punto, con pico, cuando ellos tenían dinero para hacer algo mucho más elegante, ¿no? Entonces es otra de las preguntas que te queda ahí, ¿no? ¿Por qué ellos optan por esta bisagra? Habría que ver quién era el herrero de Albistur, ese herrero, qué tipo de bisagra había hecho, ¿no? ¿Qué niveles de bisagras tenía? ¿Cuáles eran las bisagras que predominaban en la iglesia? Y entonces, yendo a la iglesia, en la iglesia de Albistur sí hay unas cerraduras, unas cerrajas que tienen un trabajo que justo en las bisagras que me ha enseñado Eldur de Tarter, y con esto terminaría, pues aparece. Sí. Os voy a enseñar. Bueno, tomando un poco el hilo a través del cual, donde lo dejamos la semana pasada, el equipo EUNE, el taldero, EUNE significa tejido en euskera, y justamente nos hemos, digamos, denominado así porque, como ha dicho Mikel, pues tanto Ane Albizu, que investiga el tema de los tejidos, como Mikel, que ha investigado más sobre todo la documentación y las bisagras también, y un montón de cosas en Albistur, pero ha estudiado muy profusamente toda la documentación de todas las casas de Albistur. Luego Emilio Latorre, que es nieto a su vez de Elena Tuduri, que como os he comentado antes es una persona, una mujer que hace 100 años estuvo en Goicoechea haciendo parte de su tesis, ¿no? Haciendo un trabajo de campo, haciendo fotos para su tesis. Y bueno, ellos tres me han, digamos, invitado a incorporarme a este equipo y aquí estamos. Hablando de... ¿Qué haces? No sé. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues para empezar, hemos decidido, bueno, como os ha dicho Mikel, es un proyecto que no tiene, digamos, una sola vertiente, sino que, bueno, es la confluencia en principio de 3 investigadores, a la cual luego me sumé yo, y es un proyecto que no es, digamos, no está cerrado, sino que es un proyecto que está, digamos, en proceso de, ¿no? Y ese proceso, digamos, que hizo que esta exposición empezará en el Museo de Zumalacárregui y luego viniera aquí. Y nuestra intención es que a la vez que siguen las investigaciones, porque cada uno de los investigadores e investigadoras siguen un proceso de investigación, digamos, de alguna manera, sí, paralelo, pero también entrabado, entrelazado entre ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea es que ese proceso de investigación vaya dando sus frutos y conforme esta exposición va itinerando por diversos espacios. Entonces, esta Casa Fanticorena, este museo, el Museo Etnográfico del Reino de Pamplona, acoge ahora mismo esta exposición y la idea es que, bueno, de alguna manera, esto que acabamos de ver abajo, ¿no? La relación entre los estudios que se han hecho en Goicoechea y los estudios que hizo Elena Tuduri y los estudios que vamos haciendo poco a poco sobre nuestra colección, pues de alguna manera se entrelacen, ¿no? y tengamos de alguna forma el contexto o el posible contexto de algunas piezas que hemos visto, ¿no? y que vamos a ver. Entonces, en esta exposición tenemos, por un lado, digamos, el propósito de enseñar cómo es hoy en día el Salón de Casa Goicoechea. El Salón de Casa Goicoechea está exactamente como lo veis aquí, que es exactamente como lo fotografió Elena Tuduri hace 100 años. Allí tenéis su tesis y en la tesis tenemos una imagen, una foto que sacó ella, ¿no? Para la cual tuvo que abrir las ventanas de ese salón, ¿no?
y porque tenían bisagras. Porque las lámparas evidentemente no daban luz suficiente, ¿no? Entonces, en aquel momento sacó esa foto y en aquel momento estaba esta pianola que todavía sigue allí, ¿vale? Una señora vestida exactamente con este vestido, este mantón y de esta manera, que tal y como nos contó Ane Albizu la semana anterior, día 13, Elena Tuduri la vistió para la ocasión, ¿vale? Porque ella estaba haciendo una investigación sobre cómo se vestían. Entonces en Goicoechea estaban los trajes y la forma de vestir de aquel momento se estaba perdiendo. Entonces en ese momento ella aprovechó para vestir a una de las personas, que no sabemos exactamente quién era, pero de las que estaba allí, evidentemente, y la vistió de esta manera y le hizo la foto. Y también están los cuadros. A modo de curiosidad, os diré que los vestidos estaban conservados entre hojas de laurel. Y es que muchas veces, bueno, ese conocimiento del entorno del que hemos hablado antes hace que veamos cómo pues, en muchos sitios se utilizaban, por ejemplo, yo que sé, las castañas pilongas en los cajones para evitar las polillas, ¿no? O muchas veces también para absorber la humedad. Sí. Claro. Por eso lo que está diciendo... Te lo sabes. Está muy Y el tabaco. Claro, el tabaco también. Mi abuela tampoco nunca llevó ni chaquetón ni abrigo, solo eso también para la posal. unas capicas más abrigadas y... Claro. Y sayas debajo. También, sí, un montón. Pues para cuando se ponía todas, claro. Igual llevaba 4 y luego la de arriba. Claro. Sí. Al final la forma de vestir nos indica muchas cosas, ¿no? Muchas veces vemos un traje de seda y dices, joder, con esto tendrían que pasar un frío en un caserío, y la historia es que debajo llevaban un montón de ropa, pero un montón de capas. Y bueno, y esto evidentemente no era un vestido de invierno, era un vestido de verano. En el invierno se ponían lana y se ponían otras prendas, evidentemente que no se han conservado, pero... Y para ir a la cama, madre mía. Y para ir a la cama no se desnudaban. No se desnudaban nunca del todo. Claro. Ahora me estáis haciendo recordar aquellas cosas. En todo caso, para que veáis también el nivel que se da en Goicoechea, podemos ver la base del jergón o del colchón, ¿no? Que es el cubre somier, en realidad, que está tejido con hilo de oro. Y eso que está tejido con hilo de oro está hecho a mano, evidentemente, y el hilo de oro era, pues... no precisamente estaba al alcance de cualquiera, ¿no? Y el hecho de tener todas estas cosas, pues justamente lo que os repito, nos indica que estamos ante una familia de nivel, pero ante una familia de nivel que le da mucha importancia al tema de la indumentaria. Así como a lo mejor, antes hemos hablado de las bisagras, ¿no? Y de repente hacen una obra y algunas partes renuevan y otras no, y vemos que en otras casas hay bisagras, o bueno, en la iglesia hay bisagras de un nivel que no son las del nivel que hay en Goicoechea, vemos que igual ahí hay una diferencia. En el caso de la indumentaria, hay también una gran diferencia y se nota en todas las listas cómo invertían en telas, en todo lo que es relacionado con la indumentaria, ¿no? Y eso es muy importante porque al final nos hace ver a qué le daban valor o hacia dónde, digamos, estaban enfocados en el sentido de exhibir ese patrimonio, ¿no? Y ahí comentaste que como especialista en conservación, comentaste que el clima que tiene la casa, una casa pues, con paredes grandes, etcétera, que facilita la conservación de la ropa. Totalmente. Facilita la conservación de muchas cosas, en cambio de otras no tanto.
el nivel de humedad y temperatura estable que hay en una casa como esta, ¿no? O en cualquier casa has visto lo de aquí, cualquier casa que tenga un montón de años, ¿no? Que esté construida con unas paredes de 80 centímetros de ancho, de piedra, donde pues muchas veces no consigues subir de los 20 grados ni aunque fuera a 45, hace que la escasa diferencia que hay entre el invierno y el verano, entre la temperatura y la humedad que hay en invierno y en verano, es decir, la constancia en la temperatura y en la humedad, favorece muchísimo la conservación. Muchísimo la conservación de los tejidos, de los cueros, de los hierros, de muchísimas cosas, de la madera también, ¿no? Aunque decimos, joder, una madera en un estado de, yo qué sé, de 70% de humedad que puede haber en esta casa, por ejemplo, pues no es precisamente lo ideal para la conservación de la madera. Pero el problema, o digamos, la historia es que tú tienes 70% de humedad en enero, 70% de humedad en abril, 70% de humedad en agosto y 70% de humedad en septiembre. Entonces, al final, da igual en qué estación del año estés, da igual qué frío o qué calor haga, el nivel de humedad y temperatura es constante, por lo tanto eso facilita la conservación una pasada. Cosa que, por ejemplo, cuando cambias la puerta, o cambias las ventanas, o cambias otras cosas, igual lo haces con toda la intención de que es más hermético, entra menos aire, pero ese aire muchas veces es necesario, porque esa ventilación, ¿no? Esos huecos, esas pequeñas grietas, esa ventilación que pasa muchas veces porque la puerta no cierra bien o la ventana no cierra bien, hace que no se haga moho dentro, porque si no, con ese nivel de humedad, lo normal sería que se hiciera moho. Y en cambio, permite esa ventilación constante. Si tú lo estabilizas, digamos, cierras y hermetizas, entonces no circula el aire, y cuando no circula el aire, entonces sí que se queda un 70% continuo de humedad y entonces ahí se destroza todo. Es muy muy importante saber que eso que es lo más necesario para la conservación es justamente esa estabilidad, ¿no? Yo os quería enseñar también, ya para dejarle hablar a Mikel, cómo esa máquina de coser, que también viene de Goicoechea, que es de una marca Howe, que es fue un industrial que se hizo muy 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 famoso en muy poco tiempo, vendió un montón de máquinas de coser. 1840. Entre 1840 y pico y 70 y pico estuvo construyendo, solo 20 y pico años estuvo construyendo máquinas de coser, hizo como churros. Además, fue mejorando y fue cambiando de diferentes cosas, pero lo interesante es que veáis un poco cómo era esa máquina de coser, que ahora la vemos así, ¿no? Lo que nos llega y la diferencia con cómo era cuando realmente estaba en pleno uso, ¿no? Entonces vemos cómo tenía los dorados, el nácar, etcétera, ¿no? Que también, digamos, es impresionante ver. Qué bonita está hecha. Exactamente. Qué arte hay detrás de una máquina de coser, ¿no? Entre las ropas nos apareció una en la que, como podéis ver, está el nombre de la modista, ¿no? En la siguiente foto está el vestido, Josefa Muguerza, en la siguiente foto está el vestido. Entonces, es el clásico ejemplo de que lo que te vale para encontrar los documentos de la vida de una persona no te vale para otra. Claro. Hemos intentado encontrar los restos que pudo dejar y después de hacer varios intentos, ¿no? Al final digamos que lo que tengo son 2 escrituras y una igual es más interesante porque en ella aparece ella como tasadora. Es decir, además de ser modista, las modistas en muchos casos les llamaban ante el fallecimiento de tal, en este caso fallece un notario, y Cayetano Urdangarín, en 1871, y entonces llaman a varias personas y ella aparece llamada, ¿no? Josefa Muguerza Salsamendi, ¿no?
y después, cuando se cita a estas personas, se dice que se va diciendo la edad de cada uno de ellos, y dicen, y por ella, dicen, la sexta persona citada es de 63 años de edad, es viuda y costurera. Se refieren a Josefa Muguerza, ¿no? Y luego en el testamento suele ser uno de los documentos de mayor información, ¿no? Entonces, en este caso es de más información todavía porque piden que se haga un inventario de todo. Entonces, al hacer el inventario y llega el tema de las ropas, aquí está el tema de las ropas, van diferentes, este es un inventario no simple, es un inventario más bien rico porque tiene muchas secciones, ¿no? Primero las alhajas, luego los muebles, luego vienen las ropas, ¿no? Y en las ropas, pues a las ropas hay dedicadas 1, 2 y 3 páginas, ¿no? Entonces, es curioso, pero cuando decimos ropa, pues en principio la ropa es toda ropa blanca o de no vestimenta. No vestimenta. Sí. Es decir, no sé, cuando ha fallecido alguna abuela vuestra o alguna parienta, ¿no? ¿Qué habéis hecho con la ropa de ella, ¿no? Pero estoy seguro que en algunos casos hubo cosas que se heredaron directamente, ¿no? Hubo otras cosas igual que se repartieron para ver quién quería, y igual otras se dieron a los pobres o no. En otros casos se ha solido, si la persona estaba enferma, se quemaba la ropa, ¿no? Entonces la ropa de vestir resulta algo muy efímero, pero muy reutilizable. Y entonces por eso cuando se hace una tasación de estas, en muchos casos no aparecen los vestidos. O se dicen, vale, 6 camisas de hombre y 6 camisas de mujer, ¿no? Pero nada más, y no se describen estos trajes. Entonces la labor de sacar los datos de cara a la vestimenta es muy complicada. Vamos encontrando entonces muchos datos y cuando ellos deciden hacer el inventario hacia 1870 y tantos, porque ha muerto el padre y quedan 4 hermanos, ¿no? 3 hermanos y una hermana. Entonces tienen que repartirse las cosas y en el inventario hay una relación de lo que valen las casas que tienen, y luego pone el inventario de casa, 5.000 y pico reales. De ahí a un par de años vuelven a hacer el inventario y entonces ya el inventario es mucho mayor. Pero en ese inventario no aparecen tampoco los vestidos. Sí aparece algo de ropa de habitación, pero no aparecen los vestidos. Aparecen las arcas que vemos hoy en día, ¿no? Gari kutxak eta arropa kutxak, ezta? Eta baita ere liburuak edukitzeko kutxak. 3 tipos de cuchas. Unos eran biblioteca, otros tenían ropa y otros tenían productos, ¿no? Productos cereales, etc. Pero no pone qué ropas estas estaban dentro de la cucha, no cita las ropas. Entonces, cuando se hace un inventario, el tema de la vestimenta, no de la ropa de cama, pero sí vemos como hipótesis que el tema de vestimenta se hace como hoy en día. No se considera como parte de ese inventario. Muchas veces se hereda, se hace un trato anterior como si fuera, pues como igual los anillos también, que puede haber, ¿no? Pues un par de anillos, ¿no? Pues eso no se pone en un inventario luego a la hora de vender. Alhajas sí pueden aparecer, sí. Alhajas sí hay, sí. Pero mira la proporción, que aquí tienes 2 mesas que valen 17,50 y aquí tienes, bueno, son 44 sábanas, son 220 pesetas. Quiero decir, la inversión tan grande que han hecho en el ajuar. En el ajuar, sí. Porque aquí hay utensilios... Tienes que tener en cuenta que también a la hora para casarse, ¿no? Tenían esa ayuda, ¿no? 100 ducados, entonces esa mujer la tuvo. Y luego lo que ocurre también es que todo esto que estamos encontrando ahora son datos que yo como interesado en el tema, ¿no? Saco los datos, pero yo no soy especialista como Elur y Anne. Entonces yo les paso los datos, ¿no? Y yo lo que puedo ver es que digo, uy,
si citan los paños de mano constantemente, pero ¿qué importancia tienen los paños de mano, ¿no? Aparecen en todas estas tiendas que ahora, por ejemplo, ahora os voy a comentar algo de Vandrés, aparecen los paños de mano, aparecen las indianas, ¿no? Luego de repente pasan, en el año igual 33, pasamos 11 años en el 44 y ya no se citan tanto las indianas, se citan otro tipo de ropas, ¿no? Hay toda una serie de sucesos, ¿no? Que yo lo que puedo hacer es señalar, recoger el dato, pero luego son las especialistas, ¿no? Las que tienen que analizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es un papel que justo se ha salvado, es un papel suelto que está unido a la boda de 1846, ¿no? La boda que hacen en la casa, y además cuando se van a casar, él se casa con una prima. Y para poder casarse con esa prima ha tenido que pedir permiso, etc., ¿no? Y la prima dice, bueno, hemos ido donde el rector porque hemos visto que nadie ha pedido la ayuda para las doncellas casaderas. Y yo puedo demostrar que soy. No era directa, pero sí podía demostrarlo. Entonces, como nadie lo había pedido en ese año, lo piden y lo consiguen, ¿no? Otro dinero más, no es una tontería, ¿no? Y luego, en esta relación, son los regalos que les han hecho. Y aparecen, pues, el orden de 12 casas, ¿no? Y dices, ¿por qué 12? Tal vez, ¿está completa la lista? No lo sabemos. Pero lo que sí, como dato objetivo, vemos que cada uno regala más de una cosa, pero las cosas que regalan son ropa, cosas para la casa, comida, comida y licores. Licores o animales, ¿no? Pues por ejemplo, como ropa, sobre todo paños de manos, lienzo para una camisa o para la casa y calcetas de hilo muy fino o medias muy finas. Eso aparecen como ropa, ¿no? Pero luego como comida, chocolate, una gallina, huevos, pichones y también botellas de licor, botellas de Málaga, bizcochos, volados. Esos son los regalos. Qué cosa, ¿eh? Pero van todo, digamos, cada casa ha regalado, entonces una parte, ¿no? Entonces volvemos al momento en el que estamos, el momento de recoger datos y pasar a la gente que es capaz de analizarlos, ¿no? La importancia de los paños, a la hora de ver las tiendas más importantes de Tolosa, se confirma, ¿no? Que son ellos uno de los clientes más importantes. Sí, Claro. sí. Y entonces en la primera exposición vino José Mari Tuduri, que es sobrino de Elena Tuduri, y cuando vio este papel, lo he encontrado, ¿eh? Entre tantos. Este papel está todo apolillado, ¿no? Está todo apolillado, es el que tenéis ahí arriba, pero es la gran suerte de que no se ha perdido, ¿no? Y entonces esto es la compra que hacen de ropas y tejidos anterior a la boda. Y arriba pone de la tienda de Vandrés. Cuando Tuduri vio, dijo, pero ¿cómo? Si los Vandreses tenían diligencias. ¿Cómo que ropa? ¿De dónde? Entonces, por esa provocación suya, intentamos durante unos meses buscar a los Vandrés. Y hemos encontrado muy poca cosa de los Vandrés, muy poca cosa, pero sí, para el tiempo que hemos invertido, hemos encontrado muy poca cosa. Tenemos del orden su biografía, etcétera, sí, sabemos que la tienda duró 65 años, como los padres que pusieron la tienda murieron en el 55, los dos con un día de diferencia por la peste. La historia de la tienda sí, también tenemos testamentos, etcétera, en total, pues eso, muchas escrituras, pero poca ropa. Y en una de estas nos aparece un expediente del año 1944 en el que desde San Sebastián dice el consulado queremos constatar que lo que está declarado aquí es lo que hay en las tiendas. Entonces le piden al alcalde de Tolosa que haga una relación de lo que hay, de lo que tienen en las tiendas. Entonces cada tendero, cada propietario tiene que enviarle una relación de lo que tiene en la tienda, y eso se ha convertido ahora para nosotros en una joya de datos, porque ahí sí aparece todo.
Una inspección. Esto es lo que él dice y esto es lo que nosotros tenemos declarado, ¿no? Lo que pone después, ¿no? Sí. Entonces hay una especie de datos de este tipo, la letra es muy pequeña, pero bueno. Y alrededor de esa tienda aparecen, en el 44, aparecen 16 tiendas. Gracias a eso nos hemos ido, entonces estamos acercándonos mucho a ver cuál era el comercio de Tolosa. E imaginaros que con el libro que hay de esta Suinzarra, que su tienda era de 1880, 1780, 1820 más o menos, nosotros pensábamos que de este tipo de tiendas potentes, como la de Bandres, pues habría 2 o 3, le comentaba yo a Anne. Pues fíjate, en el 44 aquí ya solo hay 16. Entonces, poco a poco vamos conociendo más. Sí, claro, se va enlazando con otras cosas. Y entonces, en estas relaciones de estas tiendas, entonces hice un pequeño seguimiento y conseguimos del 61 y del 70 también el padrón de Tolosa. Y eso ya es tener una visión de todo. Y al tener todo, vemos que hay entre 20 y 30 tiendas dedicadas a lo que son las telas, sedas, etc. Pero es que entre esas también vemos entonces también el otro, bueno, por una parte estaría ese dato, ¿no? Y entonces ahí podemos sacar qué tipo de telas hay. Pero es que para más INRI también vemos que hay diferentes niveles. De repente hay tiendas que dicen, nosotros nos dedicamos a chalecos, pantalones y telas ordinarias. Ahí no iban estos. Ahí no venden sedas. Vandrés, entonces, y luego además Vandrés, Sesé, que eran primos, y Ballarín se dedicaban a ser mayoristas, les vendían también a los demás. Entonces, claro, vemos también en este caso, como con las bisagras, ¿no? Pues hay diferentes niveles. Y luego nos aparecen también los sastres, y es muy curioso porque dice, sastres que trabajan con telas propias, luego les tienes que comprar. Cualquiera no iba donde se sastre. Y modistas, claro. Entonces, esta modista, posiblemente la foto que habéis visto antes, Josefa Muguerza, que Anne encarecidamente me pedía que encontrase algo y tristemente le tuve que decir que se acabó, ¿no? Ya hemos hecho 3 intentos y no aparece nada, ¿no? Pero de vez en cuando sonríe la suerte. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido? Que de estas casas, de estas 16 casas, hemos podido, en una de las casas, que es la de Miguel Antonio Lizalgarate, les ocurre una agoravera que decimos en euskera, ¿no? Una agoravera en la vida. Vengo aquí en compañía de mi hija Juana y de su marido Otegui, Asencio Otegui, porque ella ya está casada, etc. Y quiero, para que no haya follones en la familia, quiero dejar bien claro cuáles son los bienes que han quedado después de que falleciese mi mujer, porque claro, Juana se me ha casado, le da una legítima, y luego van a venir del resto, esto tiene que quedar claro, si no. Y entonces estamos en 1800, eso se hace, ¿no? Y se queda recogido. Pero luego llega a 1853, y en 1853 él vuelve a hacer un listado de todo lo que tiene en la tienda. Entonces, en esta escritura tenemos lo que él tiene en la tienda en 1853, todos los paños, y tenemos lo que tenía, al comienzo dice lo que tenía en 1833 o en 1838, después del fallecimiento de su mujer. Entonces podemos comparar lo que había en la tienda en 1833 o 38 y lo que había en 1853. Y además tenemos lo que en la inspección, lo que a la inspección le tiene que las cuentas que le tiene que dar las cuentas. O sea, cuando fallece su mujer, él hace una gran inversión en la tienda, ¿no? Cuando fallece su mujer, él dice, no hemos hecho capitulaciones, aquí no está todo es ganancial. Al ser todo ganancial, se me ha casado una hija, ya le he dado una legítima, tengo que dejar claro qué bienes había, porque le he dado esa cantidad, todo, pero ante notario, no de voz. Claro, sí. Para que después los siguientes vayan cobrando. Bueno, pues siendo eso poco, resulta que Juana se había casado con otro tendero, con este.
Ay, madre. que era uno de los 16. Otro Y digo, investigador. ¿Otro? Y digo, esto es para que os deis cuenta de 34 escrituras, no nos ha aportado prácticamente nada sobre la familia Valdés en cuanto a sus telas, si su vida. ¿No? Pero de repente nos encontramos con Lizargarate, que nos da, en 3 ocasiones, tenemos, en 3 o 4 ocasiones, el listado de las cosas que había, ¿no? Entonces, claro, yo cojo ahora esta lista. Si me preguntáis entonces por la presencia de la ropa, os diría, tendría que decir que al ser efímera, reutilizable, ¿no? Y muy personal, es muy posible que la ropa blanca sí, la ropa de cama sí, y tal de uso, pero la de uso de propio, la vestimenta, es muy posible que no aparezca y que haya que hacer un gran esfuerzo, que es lo que nos ha ocurrido con Valdés. Segundo, que podemos encontrar menciones pequeñas de ropa, como tengo aquí, por ejemplo, de una costurera, que si queréis luego os leo, del siglo XVI, ¿no? Que lo que hace es regalar. Cita una ropa, pero que es porque se la regala a ella, por los buenos servicios que me ha hecho. Cita otra ropa, eso, como broche, os lo podría Pero comentar. es curioso que no haya datos de... Porque la ropa no la compraban hecha, compraban la tela. Pues Que no siempre, ¿eh? haya... También hay, Sí, también hay modistas, hay modistos y sastres. sí, pero que deshace. que no haya así como hay medias, sábanas, tal y tal, que no haya pues tantos metros de seda. Sí hay. Ah, hay. Sí hay. Lo que ocurre, es, que, vale. lo que ocurre es que para que encontrar eso cuesta mucho, ¿m? Y tiene que ser un gasto que alguien ha tenido que determinar. Ya, ya. Entonces, además de todo eso, tengo ahí más. Y en lo de ahí está la respuesta, la respuesta a tu mamá. Los inventarios y los listados son como una foto, ¿no? De ahora, ¿no? Prum, y dices, o imaginemos que le sacamos una foto a él, ¿no? Pum, cuando estaba trabajando. Claro, eso estaba preparado. Él ya había decidido qué cosas iba a poner. Y alguien intenta definir todos sus trabajos con esa foto, ¿no? Y dices, no, porque él había venido y había expresamente cogido estas cosas, otras las había dejado, ¿no? Entonces, esa decisión, esa composición de la foto, ¿no? En esa composición, aquí desaparecen zapatos y desaparecen vestidos, O sea, que en una gran... igual que hoy en día, vamos, igual que hoy en día. Cuando falleció nuestra difunta madre, igual. Familiares, allegados y pobres. Y dentro de los hermanos no cobramos un duro de lo que había de ropa. Lo que cobramos fue la casa, el valor de la casa y de otros efectos que había en la casa. Eso es lo que vendimos. ¿No? La ropa no aparece en el el testamento. Ni el calzado. Se esconde. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una... Os han comentado la contaduría, ¿no? De gastos, es algo muy interesante en cuanto a información. Y luego otro tipo de contaduría es cuando fallece el padre y entonces dicen, hay que nombrar tutor. Y entonces se nombra al tutor, a la madre tutora, pero también a un tutor. Y ese tutor es el que tiene que llevar todas las cuentas económicas. Hace una relación del dinero que tienen al comienzo y luego una relación de todos los gastos. Y ahí sí aparece. Claro, eran gastos, los zapatos. Entonces, por ejemplo, esta escritura es eso, es la contabilidad de los gastos Madre mía. Cuenta de la curaduría de Juan de Urreta Iriarte, es él el que hace esta curaduría, claro. Cuesta mucho encontrar estas cosas porque, como veis, una curaduría de él sí, pero no, él es el que hace, él es el curador. Entonces, ¿a quién? Pues a unas chicas que se han quedado sin padre. Y entonces aquí en un momento concreto narra de un modo muy curioso El día de San Juan. sí, descargo, y 86 se han gastado en hacer sendos vestidos, que es hasta 2 piezas, que se han gastado hasta 2 piezas de picote single, de cada de 13 varas, para las enaguas o sayas, a 30 reales de plata cada pieza. Y así va describiendo toda la ropa y luego la comida, hasta sabes que han hecho un guisado con el carnero, como le han encargado a una cocinera,
que haga guisado. Es otra cosa, el carnero. Ha desaparecido. La carne de carnero era... Los rebaños de carnero. Era algo normal. Es una cosa que ha desaparecido. Interprétalo. Entonces, ahí nos aparece... Bueno, estamos aprendiendo lo que no nos han enseñado. Claro. Así es. Muy interesante, la verdad que es que se...